Continuamos con diplomado en costos y presupuestos que ofrece Confenalco Antioquia para las diferentes regiones como Oriente, Aburra Norte, Aburra Sur, Suroeste. Muy bien, estamos hablando en el tema de costos. Hicimos el ejercicio de costos basados en actividades y con los conceptos que vimos de clasificación de los costos. Entonces, hay otros modelos de costos que utilizan algunas empresas o algunos ejercicios que desde la parte contable se busca evaluar el tema de costos. Entonces, miremos en este ejercicio, vamos a ver en este ejercicio un ejemplo, digamos, breve de estado de resultados con método directo y método absorbente. Es decir, el costeo directo y costeo absorbente. ¿Sí? Vamos a mirar aquí un ejercicio, vamos aquí a mirar primero. Les voy a mostrar, este es un estado de resultados. Un estado de resultados donde tenemos acá unos datos de una empresa. Entonces, un segundito acá. Miremos por acá. Estefanía, hola, ¿cómo estás? Miremos el estado de resultados. Recordemos que es un estado financiero que nos indica en el ejercicio de la empresa, digamos, cuál es el resultado de utilidad o pérdida. Entonces, en el estado de resultados y bajo un método de costeo directo, nosotros tenemos, digamos, el ingreso. Partamos de un ingreso en los dos modelos, tanto directo como absorbente. El ingreso es multiplicar unidades vendidas por precio de venta. Entonces, miremos que acá, por ejemplo, en estos datos que tenemos acá, de este ejercicio, tenemos que los ingresos son, ¿de dónde salen estos 1000? P8 más P7, o sea, producción, perdón, P7, producción más inventario inicial menos el inventario final. O sea, yo tenía una producción de 1100 unidades, 200 de inventario inicial, 1300, menos las que quedaron al final, son 300 unidades. O sea que recordemos cuando hicimos presupuesto de ventas o presupuesto de producción, el presupuesto de la producción tiene que ver con lo que yo produzco en el mes, lo que empecé y con cuánto terminé. Entonces, si yo consumí en el mes 1000 unidades, vamos a esto, ya vemos unidades. Si yo consumí 1000 unidades y el precio de venta es de 300 pesos, como lo indicamos acá, digamos que el ingreso son 300.000. Listo. En el ejercicio decimos costo variable unitario 80 pesos. Costo variable unitario 80 pesos. Costo fijo total 120.000. Gasto variable de ventas unitario 20. Gasto fijo total 30.000. Capacidad normal 1200. Entonces, en el costeo directo, yo al costo de producción fijo variable llevo solamente lo variable, o sea, 80 pesos. 80 pesos de 1000 unidades son 80.000. Es decir, que el margen de contribución bruto es de 300.000 pesos menos 80.000. Es de 220.000. Y al gasto variable, o sea, le resta el costo al margen de contribución bruto el gasto variable. Es decir, 1000 unidades por 20 pesos de gasto variable, como acá tenemos. Costo variable unitario 80 y gasto variable por unidad 20. Entonces tenemos 20.000 pesos. El margen de contribución neto es de 200.000. A ese margen de contribución le resto los costos y gastos fijos. Costos de 120.000, gastos de 30.000 y me da una utilidad operativa de 50.000. ¿Listo? De 50.000. Yo con esto puedo sacar un punto de equilibrio. Es decir, que si mis costos y gastos fijos son 150.000 y yo tengo un margen de contribución de 200, ¿listo? En 1000 unidades, yo puedo llegar a un punto de equilibrio cuando venda 750.
Esa es una formulita que da el margen del punto de equilibrio. Es decir, que yo con ese margen de contribución neto compenso los costos y gastos y tengo que vender mínimo 750 unidades para poder entrar a tener equilibrio entre los ingresos o la utilidad y los costos y gastos. Entonces, el método directo, y ahorita vemos un poquito de teoría, se relaciona mucho que en el costo fijo de producción se va solo lo variable de la unidad. Y aparte está los costos y gastos fijos. Ahora miremos en este estado de resultados bajo el método absorbente. Los mismos ingresos, 300.000, pero en el costo de producción fijo de ventas tenemos 180 pesos, es decir, no tenemos 80, sino 180, porque acá tenemos que el costo fijo unitario es la capacidad normal de la empresa, 1.200 unidades, sobre el costo fijo total de 120.000. Entonces, cada unidad tiene un costo fijo total de 100 pesos. ¿Listo? Entonces tenemos que cada unidad tiene 80 pesos de variable y un costo fijo de acuerdo a la capacidad de producción, que son 1.200 unidades o la capacidad de la planta. Entonces, es decir, el costeo absorbente le va dando a cada unidad o le adjunta un costo fijo que tiene que ver como con toda la planta. Ese ajuste de 10.000, es decir, aquí tenemos entonces que este ajuste de 10.000 tiene que ver costo, capacidad normal, menos costo de producción, costo, o sea, 1.200, 1.200 menos 1.100, o sea, la diferencia en unidades de lo que no produjimos, o sea, yo tengo que absorber, o sea, las unidades que se producen absorben aquellas que no se produjeron. Por eso el ajuste que hay que hacerle en el costeo absorbente tiene que ver con las unidades que no se lograron producir de acuerdo a la capacidad normal por el costo fijo unitario. Yo tengo que sumarle 10.000. 10.000 viene de yo restar 1.200 unidades que podía producir la planta, menos 1.100 que produjo, son 100 unidades a un costo promedio de 100 pesos. Porque mire que si yo tengo unos costos totales fijos de 120.000 y yo podía producir 1.200, entonces cada unidad tenía que costeársele 100. Como 1.000 unidades, no, como 100 unidades no se produjeron, le cargo ese costo fijo total. Entonces la utilidad bruta es 300.000 de ingreso menos 180.000 de costo variable y fijo, menos el ajuste, 110.000. Y lo que tiene hacia abajo es costos y gastos, o sea, gastos fijos 30.000, gasto fijo total y 20.000 de variables. Los 20.000 de variables tienen que ver con 20 pesos por 1.000 unidades que se venden. ¿Listo? Entonces, digamos que la utilidad operativa es de 60.000. Mire que nos puede dar una utilidad, digamos, diferente, nos da una utilidad diferente en este valor por el tema de los 10.000 de ajuste. Una utilidad operativa, o sea, aquí está, 110 menos 50, ¿sí? 110.000. Entonces vamos a mirar acá el tema del costeo absorbente directo. El costeo absorbente directo entonces tiene que ver con la distribución que le hacemos a los costos y gastos fijos y variables con respecto a las unidades producidas. Bueno, recuerden entonces Natalie, Joana, Estefanía, la asistencia ya está habilitada para que la puedan registrar. Un segundito, yo les paso acá un archivo. Bueno.
Un segundo. Acá está. Entonces, mire, el costeo absorbente. Entonces, el costeo absorbente es un sistema, un modelo, una forma de clasificar los valores, como vimos en el ABC, que era como una distribución de recursos por procesos, por drivers de asignación. Vemos que aquí en el costeo absorbente yo debo tener a lo que llamamos costo de producción fijo y variable, tiene que ver con el costo fijo unitario más el costo variable unitario por las unidades vendidas y más o menos un ajuste por variación de capacidad. Esto es igual a utilidad bruta y luego yo le descuento gastos operacionales de administración fijos y variables, ventas, fijos y variables, utilidad operacional. O sea, lo que llamamos ajuste CAP tiene que ver con la capacidad normal de la planta menos la capacidad real por el costo fijo unitario. Pues el costo fijo unitario es el costo fijo total sobre la capacidad normal. Entonces, este es el modelito de costeo absorbente. Costeo absorbente, donde entonces, pilas que el costeo absorbente y directo lo vemos en el estado de resultados. Ese estado de resultados me muestra el costo distribuido de esa manera. En el absorbente, acuérdense de hacer una variación, el ajuste CAP, que es qué capacidad tenía la planta, yo le asigno un costo fijo y lo que no logremos producir por poca productividad, se lo cargamos entonces a ese costo. ¿Listo? Por eso lo distribuimos en ese CAP, que es costo fijo unitario, es el costo fijo total sobre la capacidad normal de la planta. ¿Listo? Acá, el ejemplo que vimos, acá está el costo, y también aquí yo busco el costo directo. Bueno, entonces la diferencia de utilidades, ¿por qué era diferente el costeo absorbente directo? Producción mayor a ventas, el inventario me absorbe costos. La utilidad en el absorbente con referencia al variable es mayor, es mayor. Digamos que el costeo, vamos a empezar acá, digamos en esta teoría, tenemos que el costeo directo también se llama costeo variable, estas diferencias fundamentales. Entonces tenemos costeo variable, costeo absorbente. Es importante resaltar que en tema de costos, como vimos por al principio, hay unas modalidades de contabilidad, contabilidad financiera, contabilidad fiscal. La contabilidad de costos, digamos que no es obligación como es la contabilidad fiscal o la contabilidad financiera. Normalmente las empresas lo realizan para gestionar los costos, para gestionar los procesos. Algunas empresas pues tendrán que tener ese modelo de costos para algún directivo, algún requerimiento puntual, pero digamos que es también decisión de la empresa definir si lo hace costeo variable o costeo absorbente. Por eso vemos aquí algunas diferencias. Por ejemplo, el costeo variable es más de uso interno. Yo puedo internamente gestionar esos recursos analizando el costeo variable. El absorbente puede ser tanto interno como para mostrar afuera a unos socios, a unas empresas de créditos, a unas entidades inversionistas, el tema del modelo de costeo. En el variable, el costo de producción fijo son costos variables, o sea, lo que sea variable por unidad. No le cargan como cosas fijas, sino que dicen, bueno, esa unidad, por ejemplo, el salpicón de Johanna, ¿cierto? Johanna que nos lo hace los sábados solamente, ¿cierto? Los sábados, digamos, cada unidad tendrá un costo variable. Por ejemplo, si le coloca un sticker, si le coloca un empaque, pero todo lo que implique lo fijo de si paga un arrendamiento, si paga un servicio público, digamos que no lo va a llevar al costo como tal. A ese costo variable tiene un margen de contribución, porque yo al restarle las ventas al costeo variable me da un margen de contribución que yo puedo utilizar luego para asumir los costos fijos. Mientras que en el costeo absorbente
que yo tengo costos variables y fijos en el costo de producción digamos, de la producción, yo lo que tengo es una utilidad bruta, o sea, yo tengo un ingreso menos un costo variable y fijo y me da una utilidad bruta. En el costo variable directo, los costos fijos de producción como gastos del periodo y afectan directamente el PIG, o sea, los costos fijos de producción como los gastos del periodo van y afectan el PIG, o sea, luego se les resta a ese margen de contribución. Y en el absorbente, los costos fijos de producción toman como costos del producto. O sea, yo los llevo como a costos del producto y en el variable es más de uso gerencial y en el absorbente es como una obligación y fiscalmente aceptado. Entonces, lo que vemos tradicionalmente como estado de resultados puede ser más como un costeo absorbente, donde yo identifico en el costo variable y fijo, por ejemplo, los costos de materias primas, mano de obra directa y los CIF, como luego una utilidad bruta y luego yo le cargo los gastos del periodo. Por eso entonces vemos diferencias en esos dos modelos de costo. Sí, en el variable entonces ventas, el costo de producción es costo variable unitario por unidades vendidas, margen de contribución, menos gastos de ventas y menos costos y gastos fijos. Entonces, miren, ¿por qué la diferencia de utilidades? Producción es mayor a ventas, el inventario me absorbe costos, la utilidad en el absorbente con relación al variable es mayor. O sea, la utilidad es mayor en el costeo absorbente. Cuando la producción es menor que las ventas, el inventario libera costos. La utilidad en el absorbente con referencia al variable, perdón, es menor. Y cuando la producción es igual a las ventas, ni se liberan ni se absorben costos. Entonces también la diferencia en utilidades depende si la producción es mayor a las ventas, o si es menor, o si es igual. Entonces también depende mucho porque, como decían ahí, cuando yo produzco más de lo que vendo, pues el inventario carga con costos o me absorbe costos. Mientras que si yo produzco menos de lo que vendo, el inventario libera costos porque yo ya tenía unos productos con los cuales voy a vender, ya que no produje toda la cantidad. ¿Listo? Bueno, tenemos otro tipo de costeo que se llama el análisis costo-volumen-utilidad. Es otro sistema de costeo. Entonces, este análisis costo-volumen-utilidad, digamos que nos habla de un punto de equilibrio, de un margen de seguridad, de un punto de cierre. Nos permite tomar decisiones a corto plazo, producir o comprar, tomar pedidos adicionales, cómo ubicar en planta, fijación de precios. Entonces, yo analizo el costo, volumen, utilidad para ese tipo de cosas. ¿Qué puntos o servicios elimino? Si hago maquilas o no, si tercerizo o no parte de la operación, si lanzo un nuevo producto, si realizo pedidos, si yo hago financiación o no de la materia prima, con el análisis volumen-utilidad. Si hay que invertir en la capacidad instalada. ¿Listo? Ese es otro tipo, ahorita de pronto miramos ejercicios del costo, volumen, utilidad. Entonces, ahí tenemos, se me abrió por acá, tenemos otro sistema de costeo. Por acá, mira una cosa. Permítame, yo abro acá. Bueno, vamos acá. Vamos a mirar este ejercicio. Eso es que no me deja abrir acá. Bueno, no me está dejando abrir aquí el libro que les mostré la vez pasada, donde está
donde hay unos planteamientos de ejercicios. Hacer este. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, cuando hablamos de costo, volumen, utilidad, tenemos que, sirve mucho también entender el punto de equilibrio de una empresa. Miremos este ejercicio cuando el punto de equilibrio, o sea, el punto de equilibrio en una compañía, en una empresa, se da cuando los costos, cuando yo recupero o el precio de venta, la utilidad me cubre los costos fijos. Vamos a ver el ejercicio. Entonces yo digo, tengo dos líneas de productos, ¿sí? Entonces yo tengo precio de venta por unidad, el producto A en 2.000 pesos y el producto B en 3.000 pesos. Y los costos variables son 800 pesos en el A y 1.500 en el B. O sea, el margen de contribución bruto en el A es de 1.200 y en el B es de 1.500. Si tengo un gasto variable por unidad de 100 y de 150 respectivamente, el margen de contribución es de 1.100 y 1.350. Entonces, se gestionan los desperdicios negociando, acá por ejemplo tenemos un comentario que se gestionan los desperdicios y se recupera algún dinero. Editar comentario. Se gestionan los desperdicios negociando precios de materias primas, descuentos por pronto pago. Yo tengo costos y gastos fijos 5,5 millones y acá 13,5. Costos y gasto indirecto 2,750, 6,750. ¿Cuál es el punto de equilibrio en las líneas? Entonces, miren, si en esta empresa el producto A participa del 60% de lo que es el mercado y el B del 40%, entonces yo tengo un punto de equilibrio en cantidades y un punto de equilibrio en pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades de esta? Vamos aquí a mirar esta fórmula. Punto de equilibrio de las dos líneas. Entonces, yo tengo costos y gastos fijos, C7, 5,5 millones, más D7, que son el costo y gastos directos del otro producto, más los costos y gastos indirectos, tanto el A como el B. Entonces, miren, si yo aquí, vamos a sumar acá estos dos. Yo tengo que identificar de las dos líneas cuáles los costos y gastos directos, los costos y gastos indirectos. Yo tengo acá que yo tengo que asumir 28,5 millones. Entonces, yo, ¿por qué divido esto? Yo divido la participación del producto B, 40%, por el margen de contribución que me entrega esa unidad, perdón, el producto B14 que es B por C6 y B13 por D6. Acá yo creo que está al revés. Permítanme acá, yo lo corrijo, vean. Digamos que yo aquí, ¿cuánto me gano yo en el 60%? Por la cantidad de participación de A y la participación de B por el margen de contribución. Entonces yo tengo que vender 23,750 unidades
de las dos líneas para poder compensar esos costos y gastos fijos. Entonces, en el punto de equilibrio en cantidades, dice, bueno, si yo tengo que vender 23.750 y la A tiene el 60% del mercado, yo tengo que vender 14.250 y del B tengo que vender 9.500. ¿Cuánto es en dinero? Tengo que vender según el precio o según el margen de contribución cuando haya recogido 15.675.000 y cuando haya recogido 12.825 del B. Entonces, miren, en el margen de contribución de los dos productos son 28.500.000. O sea que yo compenso los costos y gastos directos y gastos indirectos de este ejercicio. Entonces, mire, para este ejercicio de análisis costo, volumen, utilidad, yo el precio de venta menos los costos variables me da un margen de contribución bruto, menos el gasto variable por unidad me da el margen de contribución neto. Entonces, si cada unidad me da una contribución neta, tendré que vender o tendré que gestionar las unidades necesarias para que me compensen los costos y gastos directos. Entonces, se habla de un punto de abandono también en los costos. ¿Para qué sirve el tema de costos? Mire, si yo aquí tengo que en el producto A, por ejemplo, costos y gastos directos y costos y gastos indirectos suman 8.250.000 y yo digo que me gano 1.100 por unidad, yo al dividir esos valores, yo digo, cuando tenga 7.500 unidades, dejo, o sea, abandono, es que ya recuperé el costo y gasto directo e indirecto, ¿sí? Y en el punto B, si yo asumo que son 20.250.000, dividido 1.350, que es el margen de contribución, yo abandono cuando esté en 1.500. Entonces, si ustedes ven aquí en el cuadrito la participación del mercado, si yo en el punto de que yo tengo que ver en la otra línea son 9.500. Entonces, este ejercicio pequeño de un punto de equilibrio con dos líneas, con dos unidades, y viendo el tema de análisis volumen-utilidad, costo-volumen-utilidad, el sistema de costos, nos dice, bueno, determinemos el punto de equilibrio. ¿Cuál es el margen de seguridad? O sea, ¿cuál es ese margen de contribución? Punto de cierre. ¿En qué momento puedo abandonar? Yo también tomo decisiones. Bueno, produzco o compro mejor según el margen de contribución. Hago pedidos adicionales. Hago ubicación en planta. Fijo precios porque el precio también me permite que yo tenga un margen de contribución más alto y entonces que el punto de equilibrio sea menor. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que eliminar productos, si hago mejor maquila, lo que hablamos ahorita, entonces eso depende, aquí como vimos en el ejercicio, que yo identifique el margen de contribución de unas unidades. Por eso es que vemos que algunas empresas o algunos productos tienen márgenes de contribución diferentes, pero que están en la mezcla de producción o en la mezcla de comercial de las empresas, porque están compensando el punto de equilibrio en unidades 100 pesos. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a mirar. Víctor, cuéntanos, Víctor, por ejemplo, con este tema de análisis volumen-utilidad o costeo absorbente directo, de pronto te pasa en la empresa que algunos productos tengan más contribución que otros y que unos compensen otros, pero que algunos sean ganchos, por ejemplo, o en mercadeo, allá entramos en un tema muy de mercadeo, como por ejemplo algunos productos se venden porque son complemento de otro, ¿sí? Posiblemente sea más costoso producirlo, pero digamos que son complementarios. Entonces, en ese tema de márgenes de contribución por unidad, de pronto has trabajado en lo que estás ahorita, tienes alguna identificación de productos que tengan costos diferentes.
Bueno, no sé, no vea. Para el caso de nosotros que es transporte de alimentos, tenemos 9 rutas y tenemos 4 rutas que subsidian las 5 adicionales. ¿Por qué? Porque son rutas que si bien no generan esfuerzo adicional, son rutas que son muy tranquilas y que de alguna u otra manera costeándolo dejan muy buen margen. Y las Sí, otras ya son rutas más estrechas, más complejas, más costosas, entonces de alguna u otra manera terminan siendo subsidiadas y haciendo un prorrateo, pues eso nos permite identificar si definitivamente determinar que las 9 rutas en total son rentables o no, entonces eso ha permitido identificar eso. muy bien, Víctor. Y lo que hablamos entonces, compañeros, entonces en una empresa de servicios de transporte, ¿usted considera que se maneja el costo variable o costo absorbente? Digamos que es más fácil cargarle costeo variable a una ruta o tirar al costo fijo y llevárselo pues a cada producto, porque en el transporte hay veces usted tiene que, si tiene que ir a entregar algo, 100 paquetes, digamos los 100 van, así en un paquete de un flete cobrarán más dinero, van todos juntos, al mismo costo, o sea, al mismo conductor, el mismo vehículo, el mismo gasto de combustible, el mismo proceso operativo, pero le cobraron más a una empresa que a otra por las negociaciones que se hacen. Entonces, en una empresa de transporte aplicaría más el costeo variable o costeo de pronto absorbente, como vimos ahí. Pues en el caso de nosotros se determinaría variable. Sí, Sí, se determina variable porque dependemos de muchos factores. Dependemos de la variación de kilómetros, de distancias, de tiempo, en términos de combustible también. Entonces a nosotros nos afecta mucho esos temas de mercado, de tarifas o precios del mercado, incluso hasta el combustible que ha venido incrementándose en los últimos 7 meses, más sí, o menos. Entonces, sí, sí, pero nosotros lo determinamos como variable. listo, muy bien. Entonces, pues podemos cargar el tema variable, ¿cierto? Pero se lo cargan a cada producto que están transportando, o sea, a cada cliente le cargan Sí, el... a cada ruta y cada ruta pues es un centro de costos definido. Entonces, cada, a nosotros nos llega un totalizado de combustible, entonces nosotros según la participación de los centros de costo le asignamos su participación. Exacto. Muy bien, entonces en el tema de transporte sí aplica mucho eso, el variable porque cada ruta, por ejemplo, tiene unos kilómetros distintos, tiene algunos peajes también distintos, entonces también pueden ser como costeos variables. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Les comparto en este momento un archivo de, de punto de equilibrio para que lo hagamos ahí entre todos. ¿Listo? Para que lo hagamos entre todos, es una plantilla que les puede servir. Me las tengo acá. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Punto de equilibrio con base en esos costos. Entonces, aquí le colocamos el nombre de la compañía. Entonces, por ejemplo, Multiregiones, Multiregiones SAS. Es la empresa. Un segundo que se bloquea. Entonces, ahí dice, el punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos totales se igualan a los costos totales. Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. Entonces, ahí mismo piensa, Estefanía, ¿cuándo llegar al punto de equilibrio? O si la siembra fuese que un año, ¿cierto? Menos de, o sea, todavía no está produciendo todos los aguacates. Profe, para llegar al punto de equilibrio, Sí. eh, Ustedes, ustedes tienen, por ejemplo, precio de venta, pero yo puedo poner un precio de venta, por ejemplo, aquí en el ejercicio dice 1.500 y un costo unitario de 900. Costos fijos mes 3 millones. Punto de equilibrio da en 500, en 5.000 unidades y las ventas 7 millones y medio.
Pero si yo, por ejemplo, tengo acá, tengo precio de venta, pero, es decir, yo no estoy vendiendo, ¿cierto, Estefanía? Usted tiene 0, 0, y el costo unitario, por ejemplo, de cada producción, digamos, usted lo tiene en 1.500 pesos, supongamos. Es por kilo, ¿cierto, Estefanía? Se vende por kilo. Sí, señor. Exacto, y yo tengo unos costos fijos al mes de 5 millones, supongamos. Entonces, mire cómo se me descuadra esa grafiquita que les Claro, mandé ahí. ¿Por qué? voy Porque es que perdiendo. el sistema dice como que no hay Ok. ingreso. Entonces, ¿de qué margen voy a pegarme para poder compensar los costos fijos? Entonces, digamos que la pérdida pues está ahí, pero cuando se empiecen a generar precios de venta, yo digamos que yo puedo decir, bueno, ¿cuánto vale un kilo, por ejemplo, Estefanía? Supongamos un kilo de aguacate. Profe, no sé decirle porque no estoy en la parte de la compra de la Listo. fruta. Pero digamos que usted vende 2.500 por el kilo, listo. Cuesta como, sí, más o menos. Bueno, entonces, si yo empiezo a vender en 2.500 pesos, pero mi costo unitario, digamos que yo le acumulé todos esos costos desde 3 años hasta que produjera, ¿cierto? Entonces digo que mi costo, no sé, digamos que vale 3.000 pesos y los gastos fijos tampoco me da margen porque yo estoy haciendo que los costos unitarios sean más altos que el precio de venta. Y entonces yo digo, listo, es que el margen el costo unitario son 1.500, pero tengo unos costos fijos acumulados, digamos, de 200 millones de pesos. Vamos. Entonces mire que ahí sí me muestra, o sea, yo lo que tenga acumulado de los meses en que no he vendido, digamos que lo puedo llevar a unos costos fijos del mes, aunque lo puedo como promediar, pero el punto de equilibrio me da 200.000 unidades. O sea, cuando yo venda esas unidades, yo voy a lograr compensar ese costo. Entonces ahí es donde empieza a ser pues como hacia, digamos, pendiente positiva, lo que estamos viendo acá, que una cosa son las ventas, otra el costo variable, lo verde es el costo fijo, costo total y beneficio. Entonces aquí tenemos unas formulitas y aquí dice, para alcanzar el punto de equilibrio, vender 200.000 unidades al mes. ¿Sí? Entonces, si yo digo, con ventas de 5.000 unidades, tengo pérdida. Tengo pérdida. Si vendo, a ver, este 5.000. Si yo vendo 10.000 unidades, entonces vendo 25 millones, costo variable son 15 millones, de acuerdo acá, costo fijo 200, costo total 250, beneficio menos 190. Entonces yo tengo que, en esta simulación que tengo acá, no logro compensar todavía ese punto de equilibrio. Entonces el sistema me dice 200.000 unidades y ahí sí empieza a ganar. Entonces, pilas en las empresas que el costo, digamos, el margen de contribución neto nos va a definir el punto de equilibrio. ¿Qué pasa mucho en los pequeños negocios? Que como, o sea, hay un margen de contribución neto por cada producto que se vende, pero digamos que ingresa al tendero, al comerciante, le retorna con el precio de venta. Entonces, precio de venta trae costo unitario y margen de contribución bruto, y de ahí saca gastos. Entonces, digamos que no identifica en qué momento está recuperándose, digamos, el tema de los costos y gastos fijos, sino que el capital de trabajo está inmerso como en el negocio. Y cae siempre porque un tendero dice, no, va a vender mi negocio, vale 10 millones. ¿Qué es lo que está vendiendo? El inventario casi que tiene ahí de surtido, porque uno va surtiendo con la misma margen de contribución neto. Entonces, en algunas empresas, ese margen de contribución se camufla, yo no lo identifico, porque yo estoy compensando el costo fijo con el mismo capital. ¿Sí me hago entender? O sea, usted sabe que compró una bolsa de leche en 3.500 y la vende en 400.
perdón, en 4.000. Y entonces se gana 500 pesos por unidad. Y con eso va a pagar parte del arriendo, parte de las nóminas, parte de servicios públicos. Pero como usted compró en la primera vez la bolsa de leche con un capital de trabajo, vuelve y coge los 4.000 y vuelve y compre bolsas de leche y vuelve y mantiene plata en la mano. Entonces, por eso es que algunos no identifican que todavía no están en equilibrio, sino que están en una, digamos, una época de pérdida. Sino que si logran, llegan e identifican cuánto tienen, lo que tengan en inventario es el capital de trabajo y va a estar reducido porque han pagado arrendamientos, han pagado servicios públicos, han pagado estanterías y de pronto no les cuadra el negocio. ¿Listo? Entonces, ahí en eso, ¿me entienden, Karen? Ayúdame un poquito con el tema de cuando usted no identifica el margen de contribución neto y lo involucra en su capital de trabajo, ¿cómo lograr identificar el punto de equilibrio? No sé si de pronto te ha pasado, has asesorado a alguna empresa que mezcla todo, capital de trabajo con márgenes de contribución netos. No, profe, mi enfoque es 100% tributario. Sí. Y desde el tema tributario, por ejemplo, ¿cómo manejas digamos, esa renta líquida, pues como la utilidad neta contable? ¿Cómo logras como explicar pues, al empresario que de pronto en ese tema tributario, ese margen de contribución pues que se está identificando, de pronto está involucrado o mezclado con el capital? ¿Por qué? Porque en la parte tributaria sí es muy distinto, ¿cierto? Muy distinto porque usted casi que tiene que registrar todo, pero usted cuando va a ver, digamos, el efectivo en la empresa no lo tiene, ¿cierto? No tiene lo que debería tener. ¿Cómo identificar desde la parte tributaria, Karen, el punto de equilibrio? Ya que nos dices que es enfoque tributario. ¿Cómo nos puedes ayudar desde ahí? Cuando se pague menos impuesto, cuando se pague más impuesto, ¿cómo identificas la contribución? Ahí pues el único sería revisar la proporción del costo de la mercancía vendida versus las ventas. Sí. O sea, la proporción del costo con las ventas es el margen de contribución neto, ¿cierto? Tú a ese margen de contribución, pues le restas costos y gastos, te queda la utilidad neta y de ahí sacas una proyección de renta gravable, ¿cierto? Con lo que... Sí, exacto. Exacto. Entonces, por eso es que el tema, mire que cuando hablábamos de tipos de contabilidades es porque unas son fiscales, otras son financieras, y la contabilidad de costos, digamos que no va a cuadrar muchas veces con la tributaria, porque pues obviamente la tributaria tiene una depuración diferente, y entonces ahorita, por ejemplo, en las declaraciones de personas naturales, que empieza ahorita en este mes, ahorita en agosto, el 6 5 ¿cierto? 5 o 6 de agosto, Karen, nos haga la cuñita, declaración de renta. El 9 de agosto. El 9 es el primero, sí, el 9. Gracias. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo así que cómo así que yo tengo que pagar sobre 5 millones si a mí no me quedó todo eso? Es porque algunos costos son hasta cierto punto, ¿cierto? Hasta cierto porcentaje, o no todo se puede, o si no tiene soporte no se puede, si no fue transferido desde la cuenta bancaria de la empresa no se puede hacer un gasto deducible, si no para cobro de seguridad social. De la tributaria sí, obviamente es muy normativa y la de costos puede ser más, como decimos ahorita en la clasificación, se ve mucho más gerencial. Entonces les queda esta tablita, listo, para que hagan con el precio de venta, el costo unitario y los costos fijos del mes, saquen punto de equilibrio y analicen si hay pérdida o utilidad y les pueda servir como un planteamiento para identificar costos fijos, variables, en ese tema de análisis de costo, volumen, utilidad que tienen las empresas. Listo, vamos a hacer entonces por acá un ejercicio. Lo voy a buscar por acá. Eh,
Deme un segundito, busco uno acá. Para que mirar unos ejercicios de simulación. Vamos a ver este. Vamos a hacer este ejercicio práctico con el tema de punto de equilibrio. Van a ayudar a actualizarlo también. Les dice, bueno, hay un restaurante que vende el almuerzo en 8.500. Digamos que ahorita un almuerzo, ¿qué? Este archivito está desactualizado, pero hoy usted va en promedio que un almuerzo, 15.000 pesos, un menú. ¿Cómo están los almuerzos, Giovanna, en Jardín en promedio? Ahí en el parque. O Santiago, Santiago no está. Profe, me preguntó a mí. Chica, ¿cómo están los almuerzos más o menos en el parque de Jardín? Profe, en 18. En 18. Sí, señor. El Está menú, caro. listo. Está carito, sí, está. Es que usted en Sí, promedio, sí. aquí es caro. 18. Sí. Víctor, en Envigado, ¿qué? ¿Cómo está más o menos el promedio del menú? Entre 19 y 22. También. Está carito también. Sí, está muy caro todo por acá. Vamos a colocar en 20.000 pesos un precio de un almuerzo, 20.000. Digamos que este restaurante vende en promedio tantos almuerzos, 113. Digamos que atiendan mesitas de 3, 30 mesas, 40 mesas, digamos que sí, 120 almuerzos vende diarios. Que en promedio trabaja 20 días. Entonces, este almuerzo requiere unos insumos. El arroz, precio del kilo de arroz, ¿cómo está? El kilo de arroz está, un arroz bueno, sale como en 3.000 pesos. No, ¿cómo está el arroz en este momento? Como 4.000 el kilo. 4.000. ¿Karen compra qué? Castellar. ¿Cuál marca compra? Ah, no, integral. Diana. Bueno, pero sí, más o menos 4.000 por el kilo, ¿cierto? 4.000 y piquito. Bueno, entonces ese almuerzo se gasta 80 gramos de ese arroz y el kilo vale 4.000. La papa 300 por el kilo, no, esa sí está también como a 4.000, como a 5.000, no. La papa. La carne, el kilo de carne, la carne buena, póngale 30.000 pesos, pues. Y eso, pues, que ni un kilo. Otros, póngale 3.000 pesos. Vamos a ver cómo nos dan. Entonces, tenemos los insumos del almuerzo: arroz, papa, carne y otros, en promedio. El personal necesita un cocinero, digamos que se gane 1.500.000. Un administrador, que se gane 1.700.000. Y tiene un porcentaje de 2% sobre las ventas para que atienda bien, para que sea formal, diligente. Listo. Se contratan por días sin prestaciones según la temporada, de acuerdo con las siguientes condiciones. Esto sin prestaciones es un ejercicio, no lo puedo poner. Se contrata por días. Vamos aquí. Según la temporada, un ayudante de cocina, uno por cada 50 almuerzos diarios, y le pago en el día 30.000 pesos. Meseros, uno por cada 40 almuerzos, y le pago, digamos, 25.000 pesos. Aunque está poquito, ¿no? Un ayudante de cocina, digámosle 70.000, y un mesero 50.000. Factor prestacional, dejémoslo en 52%. Gastos generales. Clase de gasto. Servicios públicos, 150 pesos por cada almuerzo.
Vamos a colocarle 500 pesos. Industria y comercio, la tarifa de la industria y comercio. Como digamos, ahí nos ayuda Karen, más o menos un restaurante, ¿qué tarifa paga en promedio los municipios por los ingresos, Karen? ¿En cuánto están esos estatutos tributarios por ahí? ¿6 por 1000, 8 por 1000? No, por ahí un restaurante por ahí 4.66 por 1000. 4.66 por 1000, entonces ahí da 0.05, 0.0466, así. Otro 0. Yo creo que así. Así. Yo creo que así porque tiene el porcentaje. Listo, así el porcentaje, muy bien. Bueno, gastos de producción, dejémosle 1.500.000. Administración, gastos de administración 400.000. Ventas, pongámosle 600.000. Entonces el proceso. Aportes del propietario, 175 millones, pongámosle 200 millones para montar el restaurante. Entonces, materia prima por el almuerzo. Digamos que la materia prima del almuerzo son 7.060. Ayudantes de cocina van a necesitar 2.4 en promedio, entonces son 168.000 pesos diarios, 3.360.000 al mes. Mesero necesita 3, 150.000 diarios, 3 millones. Costos indirectos de fabricación, servicios públicos, gastos de producción. Gastos de producción tiene que ver pues con el 1,5 millones de gastos de producción, y servicios públicos multiplicar los 500 pesos de cada almuerzo, servicios públicos. Este es el gasto en CIF. Entonces tenemos ventas mensuales, 48 millones, o sea, multiplicamos 20.000 pesos por 120 almuerzos diarios por 20 días al mes. Entonces tenemos 48 millones de pesos. Costo de ventas, materia prima relacionada con esos almuerzos, mano de obra directa, y esta mano de obra directa tiene que ver con el factor prestacional, ¿listo? Con 52%. Y sería el cocinero de la mano de obra directa. Y los indirectos, pues tienen que ver como con estos que apoyan. Una utilidad bruta de 22.716, gastos de administración y ventas, salarios, también el factor prestacional, comisiones, según ese porcentaje que tiene el administrador, gastos de ventas, el ICA mensual, pues es bajito, pero digamos que después se formaría mínimo 10 VT o algo así, Karen, ¿cierto? Pero dejémoslo como con la proporción. Y gastos de administración, 8.065. Utilidad operacional, 14.650. Digamos que este es un indicador de rentabilidad. Un indicador de rentabilidad. Entonces, por acá tenemos aquí tenemos este valor. Entonces, aquí tenemos ventas diarias, margen de contribución. ¿Cuál es entonces el margen de contribución? Digamos, el margen de contribución de este negocio dividido, digamos, los almuerzos divididos 120 almuerzos por cada almuerzo me deja un margen de contribución de 6.104 pesos. ¿Listo? Lo vamos a hacer aquí en el ejercicio de Excel acá. Precio de venta, 20.000. Costo unitario. Yo divido esta. Costo unitario, 20.000 pesos. Perdón. 120 almuerzos por 10.535. 10.535. Y acá tengo que
sumarle 8.065.000, 8.065.568. Y miren, acá más o menos con esta plantillita, un precio de venta de un almuerzo de 20.000, el costo unitario 10.535 y gastos fijos del mes 8.065.065, el punto de equilibrio es cuando venda 852 cantidades de almuerzo. ¿Listo? 852 cantidades de almuerzo. ¿Y cuántos vendo en el mes? 2.400. Entonces yo tengo una capacidad, digamos, de poder manejar, digamos, un margen más bajito. Por ejemplo, puedo vender a 18.000 como venden en Jardín, y me sube pues el número de cantidades a vender de almuerzos, pero soy más competitivo. Pero entonces lo que yo necesito mirar es si ese costo unitario también me cambia. Si ese costo unitario me cambia. ¿Listo? Entonces si yo tengo acá, si yo aquí vendiera, digamos a 18.000 pesos, vengo acá y digo, bueno, 10.535. Este no me cambió. Materia prima. Porque yo produzco los mismos. Lo que estoy generando es un ingreso menor. Acá, gastos de administración 7.917.411. 7.917.411. Listo. Entonces, cuando entramos a mirar en el estado de resultados, las materias primas, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, los gastos, el estado de resultados me va a permitir identificar el margen de contribución. ¿Sí? Y con base en ese margen de contribución neto, entonces yo puedo determinar el punto de equilibrio. ¿Listo? Este es como un ejercicio ya como más orientado al tema de rentabilidad. Este es un indicador que se llama el ROE, que me lo identifica según el aporte del propietario. Eso ya es un tema ya como de rentabilidad. Si yo invertí 200 millones de pesos y me estoy ganando, en este caso, 9.998.000, mi ROE, indicador de rentabilidad, es de 79.6. O sea, sobre la rentabilidad, sobre la inversión, ¿cuál es la rentabilidad? Son indicadores, pues, como de, digamos, en ese sentido, para identificar el negocio. Entonces, en este ejercicio que hicimos, digamos que tenemos un buen valor de la unidad. De pronto habría que ajustar mucho los valores de materias primas, mano de obras o de gastos mensuales, que seguramente son más altos, pero que nos puede cambiar. Entonces, mire que aquí tenemos el ROE, según almuerzos vendidos, va para arriba. Va para arriba porque, pues, cada rentabilidad adicional, cada margen de contribución adicional, le va a ir aumentando la rentabilidad al inversionista. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos como ese primer, pues, como caso y aplicación de lo que es el costo. ¿Listo? Entonces, hemos hablado ya de costos de, digamos, presupuesto y costos. Ya la idea es hablar como un poquito más como de hacer ejercicios. Vamos a revisar por acá cómo vamos con yo tengo una tareitas. pregunta, Sí, señor. y qué pena, de pronto es mejor detenernos un poco antes de seguir avanzando. ¿Es posible volver donde estamos haciendo el ejercicio de los almuerzos? Sí, señor, ya, Víctor. Claro, Ya por favor. regreso. Sí, señor, míralo acá. Listo, entonces, donde estabas haciendo el ROE. Sí. Entonces, yo quisiera, ¿cuál es la interpretación ahí? O sea, el 79% de qué o cómo interpreto yo eso a nivel financiero. Bueno, listo. Es un tema, entonces, miren, cuando un propietario, un accionista invierte un capital, Víctor, Sí. espera una rentabilidad, ¿cierto? Él dice, si yo no hago nada, lo llevo a un CDT y que sea fijo o seguro, a un riesgo
digamos, mínimo, me da una rentabilidad. Hoy los CDTs pueden estar al orden del 12, 13 efectivo anual. Ya empiezan a descolgar un poco porque ya el Banco de la República ahorita el viernes no aumentó tasa y espera que en septiembre empiece a bajar. Pues nos dijo el Twitter del anterior secretario, ministro de Hacienda, perdón. Pero entonces digamos que una rentabilidad casi que a menos riesgo te da el 1% o el 3% efectivo anual. Entonces dice, yo invierto a riesgo y quiero más. Entonces por eso te piden indicadores de rentabilidad, como el ROE, como la tasa interna de retorno, como el EBITDA. Dice, entonces el ROE en este ejercicio, el ROE nos viene a hablar, vamos a ver aquí si tenemos una definición. Listo. Entonces nos dice, bueno, tome el valor de la utilidad operacional o utilidad neta Sí. y divídalo en el propietario, o sea, en lo que está invirtiendo el propietario y elévelo como a la 12, o sea, como una especie de tasa de interés. ¿Cuánto Sí. más o menos te está dando como una rentabilidad? Entonces el ROE es como un rendimiento sobre la inversión que te está dando un 80%. Lo que pasa es que el ejercicio está, digamos, sesgado porque no puede que no tenga, o sea, si mensualmente este ejercicio te va a dar 10 millones de pesos, Víctor, 10 millones de pesos en un mes y vos invertiste 200 millones, entonces esa tasa te va a dar pues a ese nivel. O sea que casi que en un año 12 meses, ya casi que vas a recuperar, pues ya vas en 120. Entonces, por eso es que te dice que es una rentabilidad muy alta para la inversión que realizaste. Pero si usted, por ejemplo, dice, no, es que yo invertí, fue 500 millones de pesos, ese restaurante, lo que es la maquinaria, lo que son los hornos, todo, yo tengo que invertir 500, mira que el ROE ya se ajusta a una rentabilidad normal, más o menos del doble de lo que es el riesgo mínimo, Sí, sí, 26.8, ¿cierto? Entonces, no, ese era un ejercicio que hice ahí como, es una plantilla, les puede servir, también se las puedo compartir, para identificar rentabilidad sobre la inversión. Es que hay unos modelitos que tengo ahí como de ejercicios que son simulaciones. Entonces, esa simulación me permitió fue como identificar el margen de contribución por unidad. Entonces, es más o menos eso lo que, Víctor, es la rentabilidad ROE. Lo que pasa es que podemos también hablar un poquito de márgenes de contribución, de indicadores de pronto al final, pero ya sí es un tema más de análisis de estados financieros y de rentabilidades, de indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, todo lo que es como un cuadro integral de indicadores. Ahí ya habría que entrar a mirar como otras cositas de balances y todo. Entonces, ese sí, sí. ROE les puede servir, Víctor. Rentabilidad periódica sobre la inversión, más o menos en un periodo, como decir el año. Mira que esto te está elevando la tasa a 12 periodos. ¿Cuál puede ser una tasa? Y mira que es una tasa de efectiva anual. Efectiva anual es como la que te pagan en un banco, una entidad financiera, por un CDT. Te la dan efectiva anual, pero te pagan periódicamente. Listo, entonces te puede servir eso ahí, Víctor. No sé qué otra duda de pronto puedas No, tener solo era ahí. eso. Solo era Sí, eso y te pero sí, el agradezco mucho. ROE, Sí, ahí sí. faltan varios indicadores. Vamos a mirar acá. Entonces, bueno, voy a dar una revisadita cómo vamos con el ejercicio. Porque ya estamos a que falta jueves, sábado y la otra semana, martes, jueves. Entonces, necesitamos mirar las calificaciones, pues sacar las 4 notas. Entonces, acá tenemos cómo les fue entonces con el primer ejercicio para poder dejar pues el segundo. Entonces, aquí ya tengo 6 envíos. ¿Quién de los que están conectados de pronto les falta subir el ejercicio? Estefanía está, Juan Camilo también está, Marín, Karen, Natalie, Santiago, Víctor. Vemos que nos falta Joana. Joana me falta con la tareita. Sí, señor. Bueno, He estado colgado con esos tengo trabajos. pendiente, listo, para que dejemos lo de las notas para pasar esta primera nota, que no la he terminado de subir, pero para que entonces dejemos esa primera nota ya
en el sistema y la puedan ir revisando, que en estos días me preguntan ya por esas notas. Bueno, entonces, déjenme, yo por acá les guardo este ejercicio. Es que esta simulación tiene como unas variables que pueden ser probabilidad o pueden ser pues fijas. Pues ahí la simulación está como con algunos datos probabilísticos para hacer simulación. Entonces yo los comparto, listo. Ahí, por ejemplo, la simulación la estaba dando con los almuerzos diarios, los almuerzos que se vendían, la probabilidad de vender tantos almuerzos en un mes o en el otro. Entonces, yo manejé el determinístico, o sea, como un solo valor. Entonces, voy a guardar voy a guardar ahí. Cálculo del ROE. Cálculo ROE. Restaurante. Estos modelos son del libro de simulación financiera en Excel de Jairo Gutiérrez. Pueden, para que lo tengan como referencia. Jairo Gutiérrez. Bueno. Por aquí yo le subo. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este con la tasa interna de retorno. También nos puede servir. Lo hacemos ahí, digamos, también como ejercicio de... Ya por acá llegó Angélica. Bueno, entonces miren, este otro ejercicio ya estamos aplicando temas como donde se aplica el tema de costo y margen de contribución. Se vea, por ejemplo, hay otro ejercicio que dice, bueno, yo voy a invertir en un taxi, en un vehículo. Digamos que un taxi, inversión inicial. Ustedes me corrigen más o menos. Con el cupo, con todo, un taxi que valga 120 millones de pesos. ¿Quién de pronto en Envigado, pues puede que valga menos en Jardín o más, según el movimiento que tenga, pero pues en Bello, en Envigado, ¿cierto? Puede ser un vehículo con un cupo, puede ser un valor muy alto, pero un vehículo vale pues un valor, pero el tema del cupo y la licencia, lo que esté, pues donde esté con la posibilidad de trabajar, tiene otro valor. Entonces va a colocar 120 millones de pesos. Vamos a hacerlo a 3 años, un ejercicio a 3 años, a 2 años, perdón, una inversión a 2 años. Entonces, digamos que a los 2 años yo digo, no, yo no quiero más el taxi, yo no lo quiero más, y lo vendo por el 75% del valor inicial. Digamos que diariamente vendo 150.000 pesos en carreras, ingresos de 150.000, y que aumenta 5% semestralmente. Digamos que hay ingresos extras de 250.000 y que aumenta 10% anual. Por ejemplo, como en diciembre, creo que les permiten a algunas personas taxistas que cobren la prima, el aguinaldo, algo así. Cobran como que a la tarifa 1.000 pesos más o un valor adicional. Digamos que se trabaja 30 días al mes, que la gasolina, digamos que está corriente, está en 13.000 pesos, que se gaste 5 galones de gasolina diarios, que al conductor se le pague más o menos el 25% y que tengamos mantenimiento y otros gastos de 100.000 pesos y de 50.000 mensuales con unos aumentos. Estas son como unas condiciones generales, pues, como del negocio. Entonces, ¿qué hago yo? Digamos, ¿qué debemos hacer? Proyectar. Proyectemos los 24 periodos. Vamos a hacer una proyección de el negocio, del momento 0 al 24. ¿Listo? Entonces, en el momento 0, yo que tengo la salida de 120 millones de pesos. El momento 0. O sea, sin yo tener el carro en la mano, entrego 120 millones de pesos.
Entonces, miren que tenemos una estructura de estado de resultados, ingresos, costos, gastos, margen de contribución. Entonces, listo, dice, si yo vendo diario 150.000 pesos y entonces yo trabajo, el primer mes trabajé 30 días al mes, yo me voy a ganar, me voy a ingresar 4,5 millones. El combustible son según los galones. Yo me gasto 5 galones diarios a 13.000 pesos durante 30 días. El conductor requiere el 25% del ingreso y tengo mantenimientos y otros gastos. Ahí están los impuestos, supongamos, SOAT proporcional. Entonces yo el primer mes tengo un ingreso de 1.275.000. Un margen de contribución, digamos, neto ahí. Entonces, miren, a veces el margen de contribución, usted qué va a saber si con ese margen de contribución le está yendo bien o mal, ¿cierto? Es una utilidad, pero no puede que no sepamos la rentabilidad si es buena o no. Entonces, miren que hay cambios, por ejemplo, en el mes 6, en el mes 7, cambió el ingreso diario, subió un 6%. También subió la gasolina por acá en el mes 3. Cada trimestre está subiendo la gasolina. Entonces, por acá está subiendo el combustible, el valor, el pago al conductor también aumenta un poco, el mantenimiento también tenía un aumento y entonces tenemos unos flujos de caja hasta el mes 24 y si lo vendo en el mes 24 recupero 90 millones de pesos, el 75%. Entonces yo cuando traigo todos esos ingresos, si traigo todos esos ingresos acá mensuales con la salida inicial de 120 millones, y digamos que yo en la tasa interna de retorno, Víctor, que es otro indicador de rentabilidad, y el BPN, que se llama valor presente neto, yo evalúo si más o menos a una tasa de descuento, o sea, si esa plata la tuviera al 2%, por ejemplo, si me está generando rentabilidad o no. Entonces, la tasa interna de retorno es en Excel está la función TIR, tasa interna de retorno me trae todos esos flujos descontados a valor presente y me dice, no, es que la rentabilidad suya es 0.05%. Y entonces el BPN me dio como negativo, o sea, casi que me dio cero la rentabilidad. Entonces yo digo, invertí 120 millones de pesos en 2 años por una rentabilidad de 0.05%. Entonces, ¿esa es la rentabilidad esperada, Víctor, o consideras que no es un buen negocio el taxi? Entonces ahí tenemos una aplicación del tema de margen de contribución a partir de los costos y egresos en un negocio. Entonces, 0.05, Víctor, es adecuado. ¿Y qué decisión tomarías para si la tasa interna de retorno esperada, por ejemplo, del inversionista, es dos veces lo que pague un CDT, o sea, 26%? ¿Qué cambios harías ahí, Víctor, en la plantilla? ¿O qué decisión tomarías con el taxi? ¿Qué tipo de simulación harías acá? Ampliar el plazo. Ampliar el plazo. Lo que pasa es que yo he hecho el ejercicio de la siguiente manera. Nosotros compramos vehículos aquí en la compañía y lo llevamos a un tema de depreciación que cuando ya, digamos, recuperamos lo que se invirtió, entonces lo que se recupera en este caso sería el valor comercial. Yo lo veo de esa manera. Listo. Bueno, un buen planteamiento que habría que cambiar toda la plantilla, pues, pero ampliar el plazo, de pronto con unos aumentos en mantenimiento, en otros tipos de gastos. O sea, usted en 2 años ve que le está yendo el 0.05% de rentabilidad, tasa interna de retorno. ¿Consideras que en el tiempo va a aumentar la rentabilidad? ¿Por qué? ¿En qué variable va a aumentar en el tiempo? No, es que si me lo pone de esa forma, no, a mayor tiempo va a tener mayor nivel de gastos.
Tal mayor, cual. sí, Ahí sí tiene razón. o va a haber una rentabilidad, digamos, pues el Inferior. nivel de rentabilidad va a ser, sí, Inferior. puede que es una buena decisión. Más tiempo me genera, pues va a tener una tasa interna de retorno. Entonces ahí con lo que dice Víctor y compañeros ahí hablando del tema y relacionando esto pues con costos, es que algunas empresas, por ejemplo, prefieren adquirir un vehículo para su producción diaria, para su transporte diario, que pagar fletes. Entonces no lo tienen como negocio de rentabilidad, sino de oportunidad de tener transporte. Lo hablaba con un compañero que tiene una quesera en La Unión y en la quesera él produce ahí, pues obviamente el queso, ¿cierto? Pero entonces él tiene que transportarlo, o la leche creo que tiene que transportarla, y depende mucho de unos camiones que son, Víctor, como especializados para la leche, ¿cierto? Son como unos camiones refrigerados, pues, y grandes, Sí, son aislados, refrigerados, deben tener unas aislados. condiciones, exactamente. Eso te me decía, no, es que yo tengo que pagar cada mes de fletes, como decir, 10, 12 millones de pesos. Y hicimos el ejercicio de que si comprara un carro, que se lo están vendiendo como en 180, con el conductor, con los gastos, man, dijo, no, es que yo lo miramos desde rentabilidad, decía, no, es que no te da rentabilidad, dijo, no, es que realmente le gano plata es en los tiempos que yo tengo en planta, como no es tan grande, o porque el producto es perecedero, de que salga rápido el producto, de que salga, de que rote. Entonces la ganancia no está en el servicio de transporte, sino en la oportunidad de tener un vehículo disponible y que con el tiempo lo va librando. Lo que él sí me dijo, no, en mucho tiempo libraría, pero en mucho tiempo el vehículo va a valer menos, porque el valor de salvamento va a ser menor, porque el vehículo está más viejito, ¿cierto? Es más modeludo, menos modeludo. Y entonces, a lo que dice Víctor, listo, muy buen planteamiento en el tiempo, listo. ¿Qué otra variable de pronto, Natalie, harías en este modelo de simulación de invertir en un vehículo que tiene ese nivel de ingresos y costos y gastos para lograr que la tasa interna de retorno sea el 26%? Natalie Montoya. O le ayuda a Angélica. Pronto está Angélica. Una decisión que tomes en este ejercicio de simulación, ya entendiendo el tema de, porque este puede ser una proyección como una especie de presupuesto y también tiene el tema de costos. Esa es una aplicación ahí como de costos y presupuestos. Angélica, cool. Bueno, Angélica tampoco estoy pendiente. ¿Quién de pronto una decisión? Juan Marín, Juan Camilo. ¿Qué cambiarías o realmente no te meterías en el negocio de un taxi, Juan, con esas condiciones? Profe, ¿cuánto es que era la TIR? Está en 0.05 y la idea es llegar a 26, el doble de lo que pague un CDT. No, definitivamente yo creería que me iría de inicio por el CDT. Sí, ¿cierto? O CDT o otro negocio, ¿cierto? Porque no le ves como proyección ahí a ese negocio con esas condiciones, ¿sí o no? Exactamente, lo que Listo, está retribuyendo es demasiado bajo. listo, Juan, muy bien, miren, entonces, para eso nos sirve este tipo de planteamiento, para Yo, identificar si a partir de la respuesta de Juan, entonces, ¿cuándo se consideraría que el TIR, el dato del TIR, es un buen indicador? por eso, el tiene entonces, Víctor, la tasa interna de retorno te está diciendo más o menos sobre la inversión inicial, que fue el desembolso de 120, con ese flujo de fondos que vienen cada mes, ¿qué rentabilidad tienes? Entonces, lo mínimo sería, es que ni siquiera lo mínimo, porque usted se gana el 3 efectivo
y es lo mismo tenerlo en un CDT quieto, pues usted no hace nada, usted no le preocupa que el taxi dónde está, que qué le pasó al taxista, que hay una manifestación, que hay un taco, que lo chocaron, que hizo un daño, ¿cierto? Usted no se preocupa si tiene ese dinero en un título valor. Entonces el inversionista a veces cataloga el riesgo y dice, no, a mí si me da el doble, me meto. O sea que, Víctor, depende también de quién quiere invertir. Porque dice, no, es que a mí me gusta eso, estar pendiente, el carrito, o yo soy el que me va a ganar el dinero, el 25%, porque yo lo voy a manejar. Entonces, digamos que eso lo ve como una opción de empleo propio y que entonces se saca un valor en salario y otro por rentabilidad. Pero digamos que eso es, Víctor, la tasa interna de retorno depende de la expectativa del inversionista también. Entonces, miren que negocios como estos, con un precio de gasolina, como decía Víctor, aumentando, con un consumo igual, o con unas condiciones similares, pues ya se vuelve un negocio inviable. ¿Qué tengo yo de margen? Dígame, poner a voltear más el carro, por ejemplo. Si yo trabajo 30 días al mes, pero es una sola jornada, entonces digamos que yo le coloco 30 días al mes, pero le coloqué 2 jornadas, entonces puede que mi ingreso diario suba, por ejemplo, a 250.000. Listo. Tenemos ingresos extras igual. Precio de la gasolina, 13.000, pero ya no me gasté 5, sino 10 galones. El mismo pago al conductor, 25, o sea, el de una jornada, el de la otra. Mantenimiento, lo va a tener que subir a 150.000 y otros gastos, póngale 70.000. Pues con esas condiciones de trabajar más, miren que me subió 0.2, de 0.05 Víctor a 0.2. Entonces yo ya lo puse a voltear más. Que es que voy a cobrar, yo soy regulado por una tabla de tarifas. Entonces ¿cómo volteo más? Lo que hice fue, no, yo mejor no me meto en ese negocio. Que voy a comprar un carrito más viejito que me valga 60 millones. Más huele a gasolina, un Chevette, pues no sé, un carrito. Con esas condiciones, me sube a 3.75 la TIR. Mírenlo acá. El BPN, que es un indicador también que es como, digamos, hay que interpretarlo pegadito a la TIR. O sea, si es positivo es porque hay utilidad. Si es negativo es porque no. Ese valor de 23 millones más o menos nos dice que hay utilidad. Pero la tasa es la que nos dice que es rentabilidad. Entonces, comprando un carro más viejito, me da el 3.75. Entonces, hay negocios que uno los pinta, no, es que el carro está muy bueno, tiene cupo, pues viejito. Entonces, miren que ahí, por ahí hay otro ejercicio con un camión, pero digamos que podrían ser cosas diferentes, ¿cierto? Porque entonces, digamos que no, voy a comprar es un Uber que no paga cupo y el carro vale 35 millones de pesos. Listo. Espere, no, valor de salvamento, 70, ¿esto por qué está así? Valor de salvamento, 75%. Inclusive yo creo que estaba mal. 75% acá. Miren, comprando un carro, a ver, 60 millones de pesos. Con 60 la tira es 1.57. Y si compro un carro pues por plataformas y lo vendo luego y lo tengo trabajando doble, la tira es 3.50. O sea, tampoco tengo. Son negocios que no sé, que mejor uno no invierte por la rentabilidad esperada. Entonces, ese ejercicio nos sirve pues como para eso. Ya cuando tenemos como planteamiento de presupuesto, de costos, de gastos, y ya le incluimos el tema de rentabilidad a la inversión, al ejercicio pues que hacemos en la empresa. Punto de equilibrio. Digamos que aquí no aplica tanto punto de equilibrio, a no ser que yo lo lleve a que cada carrera, cada viaje o cada día cuánto me deja de margen de contribución. Pero entonces, aquí de pronto en este tipo de ejercicio nos diría punto de equilibrio cuántos viajes debería hacer, pero es un poquito más intangible, pues es más complicado, pero se puede llegar a hacer cuánto tengo que hacer mínimo
en el mes para poder compensar los costos y gastos fijos, pero que me quede también la utilidad. Entonces son cifras que ya se vuelven muy elevadas. Listo, entonces ahí tenemos ese ejercicio. Ya cuando pues vemos, yo creo que ya el tema de costos, ya lo que nos falta es hacer ejercicios ya más completos, que podamos mirar como el tema de aplicación y podamos pues como realizar, digamos, un poquito más aplicativo los conceptos que hemos visto. Entonces ahí tenemos ejercicios. Yo también les puedo compartir este del taxi, ahí les compartí ahorita el de punto de equilibrio y el de los almuerzos, para que los tengan como ejercicios de cómo se puede aplicar a partir de un estado de resultados básico el tema de proyección de presupuesto y de margen de contribución. Eso, entonces, Joana, me queda pendiente la tareita. Los demás compañeros, voy a revisar aquí las tareitas, voy a subir las primeras notas y entonces nos vemos el jueves. Listo, para que podamos ir como revisando tareitas, Estefanía, el jueves entonces a las 6:15. Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, profe. Muchas gracias. a ustedes.